séptimo episodio. Y saben, estoy muy contento porque parte de lo que estamos haciendo en este momento se está expandiendo, está llegando a muchas vidas. Y tú que estás en este momento escuchando este episodio, quiero invitarte a que puedas consumir todo el contenido que tenemos en este momento en la plataforma. Mi nombre es el pastor Lisandro Navarro y estoy muy contento de poder darte la bienvenida en esta oportunidad. Quiero invitarte a que puedas suscribirte a mi canal, darle like y activar la campanita para que no puedas perderte ninguno de los episodios que estaré lanzando en los próximos meses. ¿Sabes? Hoy es un tema muy interesante porque tiene que ver con el crecimiento. Es un tema que he titulado Cuando Dios no responde. Y cuando pensaba en el tema como tal, Dios hablaba a mi corazón acerca de que muchas veces cuando pasamos situaciones, acaba de pasar una moto, cuando pasamos por situaciones donde no entendemos el panorama, realmente viene a nuestra vida un pensamiento de que Dios se olvidó de nosotros, de que nos estamos estancados tal vez, pero realmente Dios está trabajando en nuestro crecimiento. Y C. Lewis dice una frase muy interesante donde dice: el progreso espiritual implica poner a un lado aquello que sabemos que nos aleja de Dios y dejar que Él transforme nuestra vida. Es un momento en el que Dios no está hablando a nuestro corazón. No es que Dios se olvidó, es que debemos dejar que Dios obre muchas veces en la circunstancia. Por naturaleza, el hombre siempre quiere tomar el control. Y hace poco me encontraba en una situación donde vi la mano de Dios obrando en mi vida, pero en momentos en el que entra la ansiedad, entra el desespero por lo circunstancial que pueda estar viviendo uno tiende por lo general querer tomar el control. Y es ahí donde Dios te dice: oye, espera, yo soy el que te estoy formando, yo soy el que estoy permitiendo esta situación. Y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan profunda que aún ante en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, Dios promete llevarnos de la mano. Y quiero empezar hablándote de algo que es muy interesante, y es que nosotros hemos escuchado o vemos a nuestro alrededor situaciones donde nosotros vemos que hay crecimiento. Y como ser humano, si nosotros nos analizamos, vemos que cada día nosotros crecemos. Hay rasgos de nosotros que van cambiando. ¿Por qué? Porque nuestro ADN, nuestra forma de ser está diseñada para crecer. Así que si tú estás en este momento pasando un tiempo de estancamiento, un tiempo donde tú te sientes estancada o estancado, pues déjame decirte que no es la voluntad de Dios que tú estés estancado. Y muchas razones por las que nosotros nos estancamos muchas veces. Pero antes de saber por qué llega el estancamiento en nuestra vida, quiero hablarte de tres formas importantes en la que, tres características importantes en las que el ser humano crece. Número uno, el ser humano crece en aspecto físico. Crecer implica un aumento en el tamaño, ¿ok? O fuerza de madurez corporal. Número dos, en el ámbito personal y emocional. Ahí también tenemos la oportunidad de crecer en ámbito personal y emocional. Esto significa aprender de las experiencias en las que nosotros enfrentamos desafíos, superamos pruebas. Todo esto viene donde nos guía a un área para adquirir sabiduría y también fortalecer nuestras relaciones. Cuando pasamos estas situaciones, emocionalmente nosotros crecemos. Ahora, espiritualmente, crecer significa profundizar en la fe. Y es donde muchos de nosotros nos detenemos, porque podemos ir al gimnasio y crecemos físicamente. Podemos tal vez relacionarnos con personas y esto nos hace... podemos ser sociables, podemos tener fácil comunicación con otros, pero espiritualmente nosotros nos cuesta crecer y es porque no vemos. Por ejemplo, si tú haces ejercicio, tú vas a ver que tú
tú físicamente vas a comenzar a tener cambios en tu cuerpo. Pero muchas veces nos detenemos en profundizar en la fe porque inmediatamente no vemos el resultado. Y obviamente cuando alguien profundiza en la fe, comienza a crecer en carácter, comienza a crecer en forma de ser. Y no es algo que se da de un día a otro. Recuerdo que en muchas oportunidades cuando comencé a profundizar en la fe, en mis primeros pasos en el Evangelio, yo era una persona que decía muchas malas palabras. Y todo esto fue un proceso donde a medida que iba profundizando en la fe, mi boca, mi lengua iba siendo purificada por la palabra de Dios. Pero todo depende de tu disposición. Y hay gente que no crece porque no se dispone, no quiere cambiar. Internamente nosotros necesitamos dar el primer paso para poder cambiar. Tú no vas a cambiar si tú no tomas la decisión hoy de hacerlo. Tú puedes escuchar a un pastor, puedes escuchar a tu mamá, puedes escuchar a alguna autoridad que tú puedas tener a tu alrededor, o incluso algún compañero de trabajo puede hablarte. Pero si tú no quieres, no vas a cambiar. Y es lo que pasa hoy en día en la humanidad. La humanidad escucha un mensaje, escucha la salvación, escucha que puede haber esperanza, que puede haber, ven videos, la gente consume contenido cristiano en redes sociales, pero la gente sigue igual y es porque tú no has determinado en tu corazón internamente cambiar. Y mientras tú sigas sin esa decisión, vas a seguir siendo el mismo y vas a seguir dando vuelta en el desierto. Recuerdo que cuando Dios da una dirección a Moisés, el pueblo comienza a estar estancado a causa de la queja. Se empieza a estancar porque ellos comenzaron a ver su propio egoísmo, comenzaron a ver su propia personalidad, lo que ellos querían. Y muchas veces esta situación pasa en nuestra vida y ellos comenzaron a quejarse. Y esta queja provocó en ellos una situación donde lo que era un proceso de 40 días se convirtió en un proceso de 40 años. Y esto, cuando analizamos esta historia, nos damos cuenta de que en nuestra vida, si nosotros no cuidamos lo que tenemos hoy, vamos a poder de alguna forma estancarnos. Y esta idea va de la mano de esa razón de querer. Porque el pueblo de Israel por un momento dejó de querer avanzar y comenzaron a enfocarse en ellos. Y se enfocaron en ellos de una forma malagradecida porque comenzaron a dejar aquello que Dios estaba poniendo en sus manos. Ellos querían volver de nuevo al pasado. Y es que la naturaleza humana internamente no quiere crecer. El enemigo provoca los ambientes, provoca los círculos sociales a tu alrededor para detenerte y que tú no crezcas. No creas que el que está a tu lado, el amigo, ay sí, mira, el que está ahí contigo supuestamente, invitándote a fiestas, situaciones que tal vez para tu vista parecen atractivas, parecen de buen sabor, pero resulta que este es un entorno que el enemigo ha creado para estancarte espiritualmente. Porque la persona cuando comienza a crecer espiritualmente, las otras áreas de crecimiento comienzan a estar en armonía. Mucha gente hoy en día padece enfermedades e intenta llenar todo esto con ejercicio, con terapias psicológicas, etcétera, pero no se han dado cuenta que la raíz no está solamente allí, la raíz es más profunda. Si tú arreglas tu vida espiritual, si tú arreglas tu condición espiritual hoy decidiendo seguir a Jesús, entonces tu vida podrá ser cambiada y todas las áreas de tu vida van a estar en armonía. Y qué importante es saber que crecer entonces no es solo avanzar, es avanzar en la dirección correcta, porque mucha gente puede crecer, pero ¿de qué sirve crecer incorrectamente si empiezas a perderlo todo? ¿De qué sirve crecer? Este es un punto importante que Dios coloca en mi corazón en este momento. ¿De qué sirve crecer económicamente si dejas a tus hijos en segundo lugar? ¿De qué sirve crecer en una relación, hablando de aquellas personas que están separadas y lamentablemente
se separaron por ciertas razones y ahora cada quien tiene su pareja y hay hijos de por medio y comienzan a tener esa dinámica de una semana un hijo, una semana el otro, etcétera, etcétera. ¿De qué sirve cultivar tu nueva pareja, tu relación, si estás dejando a tus hijos en segundo lugar? No sirve de nada, porque primeramente debemos crecer en función de lo que es lo correcto. Y lo correcto es que Dios primeramente te llama a restauración. Dios te llama primeramente a un cambio rotundo de corazón, y arreglar las cosas es lo que Dios quiere. Ahora, hay algo interesante y lo vemos en Juan capítulo 5, donde Jesús está yendo a Jerusalén. Y cuando Jesús llega a Jerusalén, se encuentra a un lugar llamado el tanque de Betesda. Y allí había muchos paralíticos, ciegos, cojos. Y en ese lugar llega Jesús y encuentra un paralítico, donde dice la Biblia que Jesús sabía que tenía 38 años allí. 38 años allí. Y este hombre estaba creciendo físicamente porque obviamente iba envejeciendo. Pero a nivel de relación, a nivel emocional, este hombre estaba estancado. Y espiritualmente este hombre estaba muerto, estaba sin esperanza. Pero lo peor es que este hombre se había acostumbrado a la circunstancia. Y hoy en día muchas familias, muchos hombres, muchos pastores, muchos líderes que están escuchándome en este momento se han acostumbrado a estar detenidos. La parálisis de este hombre representa detenimiento, y hoy en día mucha gente se encuentra detenida porque perdió la esperanza. Y saben qué cosas te detienen: acostumbrarte a tu entorno. Mucha gente se acostumbró a vivir en lo sucio. Mucha gente se acostumbró a vivir desesperanzado, sin fuerzas, dependiendo de otros. Este paralítico tenía una condición que él necesitaba de alguien más para llegar y tomar su milagro. Y así estamos muchas veces, esperando a alguien más que haga algo por nosotros. Pero solamente necesitamos algo, y es la decisión de querer cambiar. Y quiero llevarte a un panorama donde Jesús está frente a este hombre. Jesús llega y Jesús le hace una pregunta que te hace hoy a ti. Y esta pregunta que Jesús le hizo es: ¿quiere ser sano? Jesús se puso de frente a este hombre y le hace esta gran pregunta. Y saben, este hombre comenzó a ver comenzó a ver lo circunstancial. Comenzó a ver lo que estaba frente a él, pero no estaba viendo a quién estaba frente de él. Era Jesús. Y Jesús le estaba preguntando y brindándole la oportunidad de cambiar, de pararse de allí. Y Jesús comienza a dialogar en amor. Jesús se pudo ir inmediatamente, pero Jesús se quedó allí. Y Él se quedó porque Él quería mostrarle el gran amor. Y ese es Jesús. Jesús quiere mostrarte su amor en este momento. Él está frente a ti hoy, ve tu condición, ve tu necesidad, ve lo que te está deteniendo en este momento. Pero es importante que tú comiences a querer cambiar. Si tú ante Jesús no le respondes, y hay gente que Dios le habla constantemente, pero no le responde, yo te digo de parte de Dios hoy: respóndele a Dios. Respóndele. Mira, Dios habla a través de muchas circunstancias, a través de mensajes, a través de las redes. Dios está hablando a través de muchos medios hoy en día. Pero la pregunta es: ¿estás escuchando la voz? Porque el que escucha debe responder. Y Dios habla hoy en día tantas veces que no respondemos a Dios. Dios está hablando, Jesús está frente a nosotros y nosotros no estamos respondiendo ante su voz. Pero saben, Dios trae hoy esta historia, este episodio en Juan capítulo 5, para que tú hoy comiences a responder
ante aquello que Jesús te está pidiendo. Jesús te está brindando hoy la oportunidad de ser sanado, la oportunidad de poder comenzar de nuevo, pero debes querer. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo el mismo? ¿Hasta cuándo seguirás siendo la misma? Pasan los días y tú estás en el mismo lugar. Sigues con las mismas actitudes, con las mismas situaciones, lidiando con los mismos problemas. Y es porque tú no has decidido cambiar. Y no basta simplemente con llegar y decir, a Jesús, sí, te acepto en mi corazón. No solamente esto. No es simplemente confesarlo con mi boca, como dice la Biblia. Ese es el primer paso, pero no puedes quedarte en el primer paso. Hay un paso más que debes dar. Y es disponerte a seguir. Es buscar una iglesia, congregarte. La gente hoy en día ve la iglesia como algo religioso, pero la iglesia es el gimnasio del alma. Así te la dejo. La iglesia es el gimnasio del alma. Si tú vas al gimnasio, vas a ver resultados inmediatamente. Pero tal vez no te guste el entrenador. Tal vez haya gente en el gimnasio que se meta contigo. Tal vez en el gimnasio muchas veces te sientas incómodo, te sientas cansado. Tal vez algunas veces no quieras ir. Pero si tú perseveras vas a ver los resultados. Pues en la iglesia pasa igual. Tal vez el pastor te falló. Tal vez alguien de la iglesia te dio un mal ejemplo. Pero no toda la gente es igual. No todos los cristianos son iguales. No todos los pastores son iguales. ¿Y qué importa si te falló? ¿Qué importa si te hicieron algo malo? ¿No viste el mejor ejemplo tal vez? ¿Qué importa? ¿Acaso vas a detener el crecimiento que Dios quiere ver en ti por lo que el otro está haciendo equivocadamente y falló? ¿O acaso no tenemos derecho de perdonar a aquellos que fallaron? ¿O acaso somos nosotros perfectos para no perdonar a nadie? Es necesario que dejes de mirar aquello que está a tu alrededor. Y sí, claro, la iglesia debe ser ejemplo. Los pastores deben ser ejemplo, claro que sí. Pero la Biblia nos invita en Colosenses a que pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto quiere decir, no veas en esta situación, en este contexto, cuando alguien falla, cuando alguien peca, cuando alguien comete un error de la iglesia, no veas los frutos, no veas la circunstancia de esa persona, no veas el error que tuvo. Y cuando digo el fruto me refiero al árbol. No mires el árbol, ve a la raíz, ve a la fuente de ese árbol. Te vas a dar cuenta que vas a encontrar allí pureza. Porque la fuente, porque lo que une, porque lo que origina, porque el principio, la piedra angular es Jesús. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Que es más fácil juzgar y ver a alguien o ir y abrazarlo. O ir y tapar su desnudez. Claro, es más fácil destruir. Es más fácil golpear al otro. Pero eso no es lo que hace Jesús. Jesús pudo entrar en el tanque, en el estanque de Betesda, donde estaban todos allí, y él pudo decir, mira toda esta gente aquí, por favor quítenlos, llévense todo esto aquí. Y saben, en ese lugar estaban los cojos, los ciegos, los paralíticos, porque eran los rechazados de la ciudad. Y allí estaban todos reunidos, gente acostumbrada a los vicios, acostumbrada a lo mismo. Pero cuando Jesús llega al lugar, todo comienza a transformarse. Y este hombre se levanta de allí, porque él decide creer en lo que Jesús le estaba diciendo. Él decide reconocer que el que estaba delante de él era el Salvador del mundo. Decide reconocer que era el Dios real y verdadero. Reconoce que realmente hay una deidad poderosa que nos salva no por obras, sino por fe. Estaba delante de él el real, el verdadero, el todopoderoso.
Y este hombre había tenido a su alrededor, había escuchado diferentes religiones, había escuchado, si te lo puedo decir hoy en el contexto, había escuchado la iglesia católica, la iglesia romana, había escuchado el Islam, había escuchado los mormones, había escuchado los testigos de Jehová, había escuchado distintas religiones, pero nada ni nadie lo había levantado de ese lugar. Nadie lo había levantado. La religión no te va a levantar. La religión en la que tú crees que es la correcta, que estás ahorita, no te va a levantar. Al contrario, te tiene engañado. Mira, te tiene las religiones hoy en día del mundo. Buda, todo este tipo de religiones tienen a las personas en una rueda de hámster. Las tienen corriendo allí creyendo que están en lo correcto. Pero resulta que el camino, la verdad y la vida se llama Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tú puedes estar ahí dando vueltas. Puedes estar allí dando vueltas como un hámster, pero no estás yendo a ningún lugar, ni vas a ir a ningún lugar. Solo Jesús puede llevarte al lugar correcto. Solo Jesús puede sacarte y mostrarte y sacarte de esa jaula y llevarte a correr en el paraíso, a correr en pastos verdes. Solo Jesús puede hacerlo, pero debes querer. Mira, Dios hace silencio porque Él necesita que lo único que te quede sea Él. Él necesita que vuelvas a Él. Y por eso muchas veces Dios no te responde. Porque tú quieres escuchar la voz de Dios, pero quieres seguir yendo al mismo lugar. Quieres escuchar su voz, pero quieres seguir estando con la misma persona incorrecta. Siguiendo en la misma corrupción. Pues déjame decirte que hasta que tú no te dispongas a querer cambiar y a querer seguirle de verdad, vas a seguir sucio. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de estar sucio? Que Dios no te va a hablar. Dios no vas a poder escuchar la voz pura de Dios. Y no quiere decir que Dios no te va a perseguir. Porque no quiero que me malentiendas. Dios quiere hablarte. Pero mientras estemos sucios, no vamos a escuchar su voz. Solamente vamos a ver su persecución. Donde Dios va a enviar personas. Donde Dios va a darte mensajes. Donde Dios va a buscar la manera de presentarte su amor, su propósito. Hasta que tú aceptes. Y cuando tú aceptes realmente que quieres cambiar ante su presencia, entonces su Espíritu Santo vendrá sobre ti y comenzarás a ser purificado y lavado por la sangre de Cristo, porque para eso Él murió, para lavarte, para restaurarte y limpiarte. ¿Y sabes qué pasa cuando estamos limpios ante la presencia de Dios? Comenzamos a escuchar su voz. Comenzamos a escuchar su voz. Y no quiere decir que ahora el pecado se va. No quiere decir que ahora lo que quiere hacernos rebelde, lo que quiere hacer ensuciarnos, se va. No, va a estar allí. La puerta del pecado va a estar allí. Pero tú decides si entrar. Tú decides si abrir la puerta. Y qué importante es lo que encontramos en su palabra, porque este hombre había abierto la puerta al pecado. Y el pecado te paraliza. El pecado viene a ti para paralizarte. El pecado te limita. El pecado te aísla. El pecado te quita la esperanza. Y te guía a la rutina. Pero Dios quiere sacarte de la circunstancia que te has acostumbrado. Dios quiere sacarte de allí. Dios quiere sacarte donde estás en este momento. Y te digo de parte de Dios, Él quiere sacarte de donde estás.
pero es el momento de decidir. Es el momento de tomar una decisión consciente. Debes ser consciente de la decisión que tomas. Tan consciente como en la Biblia aparece un ciego que se llamaba Bartimeo. Y dice la palabra que Bartimeo estaba en un lugar donde pasaban muchas personas y le daban dinero. Pero ¿sabes qué es lo interesante de Bartimeo? Que él, cuando escuchó de Jesús, ese Jesús que sanaba, liberaba, restauraba, levantaba al que estaba caído, al que juzgaban, lo amaba, al que juzgaban, lo restauraba. Él había escuchado que había alguien milagroso, alguien poderoso, alguien tan hermoso, dispuesto a transformar cualquier corazón, ese Jesús. Y este ciego Bartimeo había escuchado todo eso. Y cuando él se da cuenta que Jesús venía cerca, escuchó a la multitud, inmediatamente comenzó a exclamar a Jesús. Dice la Biblia que él comenzó a gritar desesperado por ver a Jesús, y era tanto su desespero que gritaba tan fuerte: Jesús. Pero la gente lo callaba. La gente le decía: cállate, tú vas a seguir siendo el mismo. ¿Para qué llamas a Jesús? Tú eres un ciego. La sociedad intentó callarlo, pero él perseveró. ¿Y saben qué pasó? Jesús llegó a él y Jesús lo sanó. ¿Y qué es clave en este momento? De que aunque tú estés acostumbrado y paralizado y estés estancado en un lugar, Jesús va a venir a ti a preguntarte si quieres ser sano y quieres salir de ahí. Él va a venir tarde o temprano a tu vida para cambiar el estado de tu condición, pero depende de ti si le respondes o no. O tal vez vas a ser como el ciego Bartimeo, que escuchó de Jesús, estaba acostumbrado a su circunstancia, dependía de la gente para comer, pero escuchó de Jesús, inmediatamente reaccionó y respondió ante él. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Ambos respondieron, porque tarde o temprano el paralítico de Betesda respondió y se llevó su milagro. El ciego Bartimeo escuchó de Jesús y él respondió inmediatamente y fue a él. Responde a él. Es necesario querer. Es necesario disponerte. Y tú piensas que tal vez tienes todo ya listo, pero hay caminos que al hombre le parecen perfectos, dice la Biblia, pero su final es camino de muerte. Ya deja el camino en el que estás, porque vas a morir. Si sigues transitando los lugares que estás transitando y sigues esquivando la voz de Dios, vas a morir. Espiritualmente vas a morir, te vas a estancar, y cuidado, y no vas a perder tu vida. Y saben, nadie te va a decir esto, pero es necesario. La Biblia dice que si tú no te pones a cuentas con Dios hoy, tú vas a perder tu vida. Y yo te digo de parte de Dios hoy, responde a Jesús, porque Él es el dador de la vida. Responde a Jesús en espíritu y en verdad. En la Biblia aparece un personaje llamado Jonás. Jonás estaba huyendo de Dios. Y tal vez tú estás ahorita huyendo de Dios. Pues si tú sigues huyendo de Dios, te va a tragar una ballena. Vas a pasar por circunstancias difíciles hasta que tú entiendas que naciste para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no solamente trae bien para ti, sino bien para otros. Porque Dios quería mover a Jonás para salvar a una ciudad que se llamaba Ninive, que estaba en pecado. Y Dios quería usar la vida de Jonás para liberar esa nación. Pero Jonás estaba retrasando el propósito con su rebeldía. Hasta que él entendió que era necesario que escuchara la voz de Dios. ¿Y sabes dónde lo entendió? Dentro de la ballena.
Y dentro de la ballena, dentro de la cueva, Dios seguía hablándole hasta que Dios lo llevó al lugar donde debía estar. Y Jonás obedeció y cumplió el propósito de Dios. Y es a lo que te llamo hoy. No huyas de Dios, porque Dios quiere hablarte, pero no te responde porque es necesario que tú te arrepientas. No escuchas su voz porque estás sucio, pero Él quiere limpiarte. Él te extiende la mano hoy. Y ahora en este momento te invito a que puedas abrir tu corazón, porque Jesús está frente a ti ahora y es necesario que tú le digas: Señor, yo me arrepiento de corazón. Te pido que escribas mi nombre en tu libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados. Que hoy venga tu Espíritu sobre mí y que mi vida sea otra a partir de hoy. Si tú hiciste esta oración, no solamente diste el primer paso, ahora viene el segundo paso en el que tú busques una iglesia y comiences a escuchar la voz de Dios. Comiences a entrar en el río y en la voluntad de Dios para tu vida. Si crees que esta enseñanza impactó tu vida, déjame saber en los comentarios cómo Dios habló hoy a tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio.